7:45 minutos de la tarde y continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes. Y el día de hoy con 4 estudiantes universitarios: Edgar Beltrán, Henry Rodríguez, César Zambrano y Ana Paola Nava, construyendo este programa. Por cierto, le damos la bienvenida a Edgar, a César y a Ana, que se estrenan en Aula Abierta el día de hoy. Y bueno, tenemos a un entrevistado muy especial, amigo, además un académico de gran trayectoria, el profesor Daniel González. Que bueno, Daniel, ya nada más nos queda el último segmento para que estos muchachos te caigan a preguntas. Muchachos, tienen el micrófono y les recuerdo a todos nuestras redes: Aula Abierta V, y el hashtag del día de hoy, numeral Aula en Acción y Valores Educativos. Bueno, Daniel, hablando de las políticas concretas, de problemáticas que ocurren a nivel nacional, que son de interés para todos, vamos a tocar el tema de la migración de estos estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas, de universidades públicas a universidades privadas, y por el tema de la economía, cómo salen, cómo eso va a perjudicar la educación, la formación ciudadana en el futuro, porque vemos que incluso en el tema de la crisis, la desnutrición va a causar un problema educativo, un problema de acceso a la educación, de cómo estos estudiantes van a desarrollar sus habilidades, su desempeño va en picada. Entonces, cómo el tema del aspecto de la crisis en general, del tema de la migración de estas escuelas, ¿qué afecta? ¿En qué nos afecta en la educación ciudadana? Bueno, mira, una consecuencia que uno ve como profesor universitario y luego como miembro de la red de padres y madres y representantes de Educazulia es que... Por cierto, una excelente iniciativa en favor de la organización ciudadana, gracias. Cierto. Sí, hay mucha gente comprometida y bueno, pero una cosa que hemos percibido es que la deserción escolar, es decir, cuando el programa de alimentación escolar, el PAES, a nivel estatal, no llega a todas las unidades educativas, cuando el encarecimiento de los útiles escolares, o sea, todo ello conspira para que los alumnos, en el ámbito privado, evidentemente, para que los alumnos deban optar por la educación pública. Es una lástima. Aquí quiero hacer un paréntesis. Claro. Yo tengo 41 años y mis padres, que son los dos médicos, se formaron en la educación pública de este país. Aquí no tenemos nada en este sentido que inventar algo nuevo o copiar algo de otro país. Aquí hubo una educación pública de primera. Una educación pública excelente. Por supuesto. Pero lamentablemente, claro, no solo fue en estos 18 años, antes hubo problemas, pero en estos últimos 18 años el declive ha sido tétrico. Ni un bolívar se ha invertido en educación. O sea, no se ha invertido en educación. Además, otra cosa, el tema educativo no se trata solamente de construir 4 paredes y un techo y meter una gente allí, no, hay que incentivar a los profesores, todo el gremio magisterial, todo el tema de los contratos colectivos, todo el tema de tantos profesores que están esperando normalizar, maestros por normalizar su situación ante el ministerio. Y son cosas que pareciera que no le han interesado, o sea, digamos, se han dejado un poco de lado. Luego, mira, yo tengo una hermana que es maestra en Mara y ya se le desmayan niños por hambre. Maestra, hoy viene, va a haber comida, va a haber almuerzo. Bueno, a veces no llega. Aparte de que se comparten entre ellos y tal, un mango en la lonchera, en fin. Entonces es terrible la desnutrición, la gente que está muriendo. Esta generación de niños. Es el tema de pan o libros. Claro. O sea, bueno, ¿cuál de las dos? Es que entonces tú también tienes que garantizarle escuelas cayéndose. Gente, tú dices, tienes que garantizarle a la gente, contribuir a que haya un mínimo de condiciones. Daniel, quiero centrarme un poco en el tema de los profesores. No solamente con el tema de los salarios, sino que de por sí una gran desmotivación de los profesores. Claro. ¿Y cuál es una de las razones principales? Que se sienten sin armas frente a los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo que uno lo vive porque trabaja en el sector educativo. Entonces voy a poner un ejemplo muy particular, que es de que ahora, cuando un alumno raspe un examen, obligatoriamente, haya sido la razón por la que sea, es un solo alumno el que haya aplazado ese examen, tiene derecho a presentar un recuperativo. Entonces, evidentemente, también de que hay alumnos que por más problemáticos que sean no se les puede expulsar de la institución. Entonces, evidentemente, eso genera que los profesores se encuentren sin armas. Desmotivados. La desmotivación de los profesores, claro, porque no pueden imponer ningún tipo de autoridad. No pueden imponer ningún tipo de autoridad. Entonces, quería que me comentaras cómo piensas tú que influye esto en la parte de la formación
ciudadana, porque no se crea ningún tipo de respeto, ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. Y se instaura, Edgar, la mediocridad. O sea, se instaura la mediocridad. Yo volvería a un bachillerato con exámenes finales. Lo que me han dicho varios estudiantes en el colegio que trabajo, me lo han mencionado. ¿Para qué voy a estudiar en todo el año si puedo presentar reparación a final de año y 8 puntos es un trabajo? Sí. Es parte de una especie de constructo. Sí, una cultura. Sí, de una cultura para promover la mediocridad intelectual. Y eso no va a formar hábitos de trabajo, hábitos de estudio, hábitos de investigación, sensibilidad social, olvídate. O sea, me parece que en ese sentido, y yo creo que los sectores políticos del país tienen que tomar la bandera. Muchas veces uno oye en entrevistas gente comentando, aquí lo que tiene que venir es un cambio de mentalidad. Bueno, el cambio de mentalidad viene por tomarse en serio el tema educativo. Ojo, para el venezolano la educación muchas veces es una solución. Cuando tú preguntas en la calle, bueno, yo quiero estudiar para que se me solucionen los problemas, pero la educación no solo es una solución, es un problema. Un problema, lo quiero decir en el sentido positivo, filosófico. Un problema que siempre tiene que estar en primer lugar en el tapete. Vean Japón, vean Alemania, que era Japón hace 150 años. Y cómo el proceso educativo, Corea del Sur, en fin, bueno, nuestra propia educación pública en el pasado. O sea, nosotros hemos tenido no solo al maestro Prieto, a Luis Alberto Machado, hemos tenido gente brillante en el ámbito educativo. Adelante. Aquí. Bien, aparte de eso, yo creo que la educación, además de ser una solución, es una herramienta frente a un proceso formativo. Debemos como que inculcar ese valor de herramienta en cuanto a la educación de calidad para que los jóvenes se incentiven, además de los profesores, en fomentar una buena educación. Además de eso, si nos coloca el caso de Japón, la disciplina juega un papel importante. La disciplina es importante. La disciplina como valor fundamental en cuanto a ese proceso educativo. Si no fomentamos disciplina a la hora de educar, ¿cómo vamos a tener buenos profesionales? Recordemos la paradoja de que de la subordinación y de la obediencia obtenemos la libertad. Esto hay unos límites. Ocurre de padre a hijo, ocurre de profesor a estudiante también, exactamente. La libertad entraña el límite. Y luego otra cosa, que el esfuerzo, el trabajo, lo que es ese concepto de meritocracia, o sea, mira, lo que tú te has trabajado, lo que tú te has esforzado, lo que tú has estudiado, lo que tú te has sudado, bueno, es lógico que tengas la nota que mereces, ¿no? Bueno, y es importante destacar también en el tema educativo, que lo habíamos hablado en los segmentos anteriores, el tema de la politización de la educación. En el pasado sucedió también. Yo recuerdo algunos libros que he leído en el tema de que Acción Democrática enviaba a sus profesores, a sus mejores alumnos a estudiar, pero también a ser profesores en los sectores populares y en los pueblitos. Y había un discurso de Betancourt que decía que no haya ningún pueblo sin la casa del partido. Y el partido funcionaba como una universidad, como una escuela de adoctrinamiento. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, fíjate que tú mismo en tu planteamiento, el partido era la escuela de adoctrinamiento, no la escuela, era el lugar del adoctrinamiento. O no el Estado, ¿no? No era el Estado el principio. La ley. Era el partido, bueno, en su casita. Que es cuestionable, además, que el partido sea el sitio de adoctrinamiento. Pero entonces yo creo mucho más que el Estado lo sea, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que allá hay un tema, o sea, yo no pienso, Henry y todos, que el impulso desmesurado por convertir el vehículo educativo en mera propaganda ha sido sin precedentes en los últimos 18 años. O sea, la verdad que es una cosa... Bueno, en tal caso recuerdo un poco algo de Pérez Jiménez y su culto idolátrico a Bolívar, en fin, y toda la historia mítica que tanto daño nos ha hecho, y no más bien esa historia crítica y real que siguen realizando muchos cenáculos intelectuales de nuestras universidades. Bueno, Daniel, tenemos ya en 30 segundos que es despedir el programa y quisiéramos escuchar muy brevemente unas palabras de cierre en relación a esto de los valores educativos, el hashtag del día de hoy y también Aula en Acción, hashtag o etiqueta o numeral Aula en Acción, para poder cerrar el programa. Daniel. Sí, yo quisiera hacer de verdad una reflexión dirigida principalmente a todos los que son, a las familias zulianas, a las familias maravinas del occidente del país que nos están escuchando, a involucrarse en lo que son los valores que se transmiten a sus hijos, a enseñarles la pasión por la investigación, por el progresar, por el ascender, por el superarse, en un clima de tolerancia, de respeto, de pluralidad, de diálogo, pero eso sí, orientando a los muchachos, a los jóvenes, en lo liberador y extraordinario que es el trabajo. O sea, el trabajo honesto, el trabajo
bien concertado, como una manera de contribuir a la sociedad y de realización personal. Bueno, tenemos que despedirnos a las 2:55 de la tarde. Obviamente se nos agotó el tiempo y además la mayoría de las cosas las dijimos más bien fuera del aire, ¿no? Daniel, te comprometemos para que con el equipo de Aula Abierta nos acompañes en próximos programas a seguir discutiendo de estos temas. Tenemos por ahí uno especialmente dedicado al tema de la historia de Venezuela, la historia reciente, que los muchachos inclusive pues ya están preparando las preguntas, por cierto. Le agradecemos infinitamente a Ana Paola Nava, a César Zambrano, a Henry, a Edgar, acompañarnos el día de hoy. Además, felicitarlos a ustedes porque son muchachos, estudiantes universitarios, estrellas que están construyendo país, vistiéndose de ciudadanos desde Aula Abierta, dando un mensaje y poniendo en la discusión nacional y regional pues los temas de interés. Llegamos hasta ustedes gracias a la dirección del profesor Jesús Urbina en la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en Comunicación Social con el CNP 18.929 y en los controles técnicos Hasbi Díaz. Nuevamente gracias al equipo de moderadores del día de hoy, Edgar Beltrán, Henry Rodríguez, César Zambrano, Ana Paula Nava, estudiantes universitarios, y gracias a nuestro invitado el día de hoy, el profesor Daniel González, profesor universitario. Y vamos entonces a cerrar escuchando la canción de Jorge Luis Chacín, Detalle en Falso. Un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo jueves.